acaba de aterrizar procedente de Shanghái para pasar unos días en su estudio de Bueu. Cristóbal Gavarrón es murciano residente en Nueva York y vive largas temporadas en nuestra tierra, uno de los pocos elegidos en conseguir que el arte español sea conocido en todo el mundo. Su obra se ha mostrado en la Expo de Sevilla y en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Atlanta. Ha expuesto en el Chelsea Art Museum de Nueva York y en el Iván de Valencia, entre otros muchos. Sus efectistas esculturas se han admirado en las principales ciudades gallegas. Hoy nos acompaña para revisar su larga y polifacética trayectoria. Cristóbal, bienvenido a Espacio de Arte. Muchísimas gracias de estar con nosotros, porque estás a punto de salir ya. Sí, de marchar otra vez para Hong Kong. He venido hace unos días de Shanghái y ahora voy a Hong Kong porque inauguro otra exposición. Murciano y del mundo. Has viajado lo que has querido. ¿Por qué te instalas en Bueu? Bueno, Bueu es una especie de descubrimiento, de enamoramiento desde el primer momento. Yo venía por ciertos amigos a Galicia, viajaba por Galicia desmenuzando ese territorio hasta que el día que yo aparece ante mi Bueu, digo, aquí es donde yo quiero tener una casa. Y empecé sistemáticamente a buscar una casa hasta que la encontré. Y ese enamoramiento me sigue durando y además va para definitivo. ¿Desde cuántos años ya? Pues yo tengo mi casa desde hace 14 años. Ya. Y una obra inquieta, visceral, nutrida. Así es el personaje que hay detrás. Bueno, no sé ya, eso lo deberían decir los demás, ¿no? Soy una persona inquieta, soy una persona que le interesa la vida, le interesa todo. Y yo me definiría como eso, una persona inquieta, que no pasa de nada y le interesa todo. Y bastante joven para ese pelo plateado y la barbita plateada. ¿A qué obedece? ¿A tanto estudio, a los problemas de la vida o es genética? Bueno, yo creo que es genético. Yo con 28 años tenía ya el pelo casi blanco, ¿no? La barba negra, pero el pelo casi blanco. Pero de pocos años tampoco, ¿eh? Tengo los míos ya, no se dan pocos. Suponemos que Cervantes era uno de tus escritores favoritos cuando le has dedicado una larga serie. ¿Algún otro? Muchísimos, todos los clásicos españoles e ingleses y sobre todo los jóvenes, los más jóvenes americanos, como Tellman o Beecherman. Son los que más me interesan, ¿no? Pero en general todo, ¿no? ¿Y algunas otras aficiones? Bueno, me encanta la vela, me encanta leer, me encanta comer, me encanta lo vital de la vida, la naturaleza, pequeñas aficiones que conforman un poco mi otra parte de afición, como es mi estudio, mi obra. Lo tuyo es una eterna búsqueda. ¿Has buscado a Dios? ¿Lo has encontrado? Bueno, yo tengo mis épocas de buscar a Dios y de buscar lo contrario también, ¿no? Desde hace muchos años yo estoy un poco en la línea de la filosofía en lo más profundo. Estoy en el Tao, ¿no? Es lo que me encuentro como más a gusto, como una fuente continua de sabiduría y de entenderme con la vida. Y después de 40 años de trayectoria, ¿qué espera Gavarrón de la vida? Pues nada, tampoco espero nada. Nunca he esperado nada, ¿eh? Yo lo que quiero es trabajar tranquilamente, hacer lo que tengo que hacer fuera de tipo de modas y de cualquier cosa, sino lo que yo siento, tener una vida tranquila. Y cuando hablo de tranquila me refiero a estar en paz con la naturaleza, que me interesa mucho, con los buenos amigos y con la familia, nada más. Vamos a ese trabajo, en definitiva, a analizar tu obra. Comienzas tu carrera a mediados de los 60. Era normal que empezases por el realismo para desembocar en la abstracción. Pues sí, porque claro, yo en esos años era muy joven y lo que yo quería representar, lo que quería hacer que viese el público era lo que suponía lo bonito, lo agradable, el paisaje,
los bodegones, lo que era realmente el retrato, lo que era figurativo. Más tarde te das cuenta, o yo me di cuenta, como todos, de que hay algo más que reventar un poco el alma. Siempre he puesto el ejemplo que cuando yo pintaba figurativo quería pintar una manzana, ¿no? Como era. Y cuando paso a otros momentos, quiero pintar el olor de la manzana. Claro, la diferencia es tremenda. Y paso precisamente de un poco del yin al yang. Paso de hacer figurativo a a participar en un movimiento de soporte de superficie en París. O sea, que era prácticamente nada. Era unas pinturas casi monocolores, sin formas prácticas, y en un equilibrio, algún detalle, en algún equilibrio en la obra, en el cuadro, ¿no? Por lo tanto, es un vaivén, que tampoco es bueno, ¿eh? Pero bueno. Vaivén, ahora tenemos aquí en pantalla ese parque de Shanghái. Por cierto, con tu marchante, ahora que lo tenemos en imagen, has trabajado con marchantes internacionales, Larry Goldman, aquí tenemos el chino, pero aquí en España, ¿mueves tú solo la obra o ya se mueve ella sola? No, yo en España no tengo marchante, no tengo marchante para Europa, en Guy Peters, tengo marchante en Estados Unidos y lo que es la zona de Iberoamérica, para Asia, pero en España no. España es muy especial. España, el sistema es diferente, son galerías, son elementos totalmente diferentes a como yo trabajo con marchantes que me colocan, que me preparan las exposiciones y la obra. España es mucho más complicado para mí en este tema. Y dedicándote, tienes tantos campos abiertos, la pintura, la escultura, la cerámica, instalación, tendrás un buen equipo de ayudantes detrás con piezas que llegan a los 20 metros de altura. Sí, yo hago, independiente de la obra de taller, yo hago mucha obra pública para todo el mundo, ¿no? Ahora mismo estamos preparando 3 esculturas muy importantes, una de 52 metros para China. Entonces, sí, evidentemente tengo unos talleres muy grandes, casi como si eso fuese un taller de coches, ¿no? Y tengo varios especialistas, varios ayudantes que, digamos, preparan las cosas para que yo vaya a hacer el trabajo, especialistas en soldadura, especialistas prácticamente en todas las cosas, ¿no? En piezas que a veces intentan la autoestima y llevar la felicidad a determinados pueblos. Pienso en tu infancia en Valladolid y has conseguido que un barrio totalmente abandonado, esto esté lleno de luz, color, por el colorido por tus gamas y que despierte eso, el buen ánimo en sus habitantes. Sí, lo que se llamó, lo que se llama el barrio del color. Esto es un proyecto. Yo tengo una faceta que es lo que más me interesa dentro de lo que yo hago, de mi obra, que es el humanismo. Entonces esto fue, conociendo ese momento, yo realicé las esculturas temáticas que representaban cada país para la Comunidad Europea. Entonces el cuestor, el jefe de cuestores de la Comunidad Europea me propuso el coger, que llevase un poco mi trabajo a un barrio deprimido, que estuviese deprimido y dar a la sociedad, de alguna manera, ese valor añadido, ¿no? Que pudieran estar viviendo dentro de una obra de arte. Yo elegí un barrio por mi proximidad, evidentemente, con Valladolid. Elegí un barrio que conocía muy bien, era un barrio de gente desgraciadamente sin cultura, muy abandonado, en las casas no había ni agua, en muchas ni luz. Era un barrio absolutamente peligroso incluso para pasar, de droga, y ese era un reto. Y ese reto me lo permitió ese encargo de la Comunidad Europea, junto después con el ayuntamiento que se apuntó a realizarlo, a intervenirlo también económicamente, y hicimos un buen trabajo, yo creo, porque el resultado fue que aquel barrio donde a veces no pasaba ni la policía, pues los turistas, la gente que iba a verlo y fotografiarlo, la gente se ponía al lado para hacerse una foto, ¿no? Sí. Y eso es una parte hermosa. Sí. Bueno, también es hermoso que Valladolid, tus orígenes, pues conserven muchas piezas escultóricas tuyas ya establecidas in situ, esa puerta inmensa también, y sobre el propio río, que también pues tengas tus intervenciones. Aquí en Galicia
Hemos disfrutado por nuestras calles de ciudades emblemáticas de esas torres de la Alhambra, que como insinuabas antes, has intentado captar hasta los olores, el azar, Sí, sí, mucha gente me dice, pero si son las torres de la Alhambra, pensamos que iba a haber una torre. No, no, las torres cuentan historias, la torre... hay muchas torres con una serie de nombres que cuentan historias, algunas ciertas, otras que merecen ser ciertas, aunque no lo sean. Y cuentan de amores entre una mora y un cristiano, ¿no? Y toda esa serie de cuestiones que a mí tanto me interesan. Las Torres de la Alhambra era un proyecto que ha ido definiéndose porque de pequeño, la primera vez que a mí me llevan a ver la Alhambra, mi padre era un enamorado de la Alhambra, me llevó la primera vez, me deslumbró, me contaba esas historias, veía la Alhambra contándome historias mi padre, ¿no? Y yo todo eso, ya de maduro, he ido preparando la idea de crear algo de aquellas historias, y ahí es donde se ve el azar, donde se huele el azar, donde yo pretendo todo aquello, todo el Arrayán, claro, todas aquellas sensaciones y imaginaciones que mi padre me metía en la cabeza. Si seguimos contando historias, hay mucha iconografía detrás de ese hito en tu trayectoria que es la Capilla del Milenio. Bueno, ¿cuántos años te ha podido llevar a realizar esta obra? Bueno, yo he trabajado mucho para Naciones Unidas. Desde el año 86, que hice la imagen de la paz con un mural y una serie de obras, han sido diferentes encargos. En el año 97 iniciamos las conversaciones para que en el año 2000 iba a haber, 2000 a 2001, iba a haber una cumbre de todos los presidentes del mundo para la cumbre del milenio, que se llamó, ¿no? Que era un poco para mejorar lo que políticamente la idea de pactar lo que el mundo debería ser, ¿no? Los dos milenios anteriores han sido guerras, han sido problemas, y había esa idea. Entonces me encargan que realice un museo, algo, una idea, que no me hablan de una capilla, me hablan de un espacio donde la gente pueda sentirse por dónde va la humanidad y que explique lo que la humanidad ha pasado, ¿no? Entonces a mí se me ocurre, una vez más, primero conocer una pequeña capilla que había en España, pero ellos querían que lo hiciera en Texas, y traerlo para España e intentar en esa capillita restaurarla y crear el nombre Capilla del Milenio como algo de referencia, como algo de pensamiento y de espiritualidad. No tanto porque sea cristiana, sino porque Naciones Unidas tiene que ir a todas las religiones y a todas las confesiones, ¿no? Y entonces, esa capilla es lo que trabajo desde el 98 hasta el 2000, ¿no? Bueno, y todo un programa iconográfico realmente denso en el que hasta incluyes a los malos. No sé si con fin didáctico para que los descartemos. Bueno, los malos son malos también porque posiblemente han sido buenos y la propia sociedad les hace malos, ¿no? Yo creo que eso hay que... en mi obra también pretende respetar al máximo a todo el mundo y hacer reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en cuanto a la convivencia entre unos y otros. ¿Tu obra es ante todo color o detrás hay un buen dibujo? Bueno, yo creo que son las dos cosas. Yo creo que el dibujo, incluso cuando yo era abstracto total, construye el armazón, la arquitectura de la obra. Sin dibujo es muy difícil que una obra se mantenga, que no tenga ese equilibrio necesario. Por tanto, para mí necesito el color y la línea en lo que son dos dimensiones, necesito el color, la forma y la línea en lo que son tres dimensiones, lo que son esculturas, bajorrelieves. Sí, es que si no, como dicen algunos, sin un buen dibujo puede llegar a arruinar el color del cuadro. Claro. Sí. Hacemos un paréntesis y vamos a este apartado del claroscuro para escuchar a Miguel Santalices con las luces y sombras que puede haber en tu trabajo. Bueno, Cristóbal Gabarrón é un dos escultores, pintor, porque é escultor e pintor máis importantes que temos en España e eu diría neste momento tamén no contexto mundial. É un home que naceu en Mula, en Murcia,
É un home caracterizado por unhas esculturas que tratan de profundizar no comportamento humano, nas extravagancias a veces do comportamento humano, o cual lle fai ser un escultor cunha sensibilidade especial. É un home que expón en todo o mundo, acaba de inaugurar en Shanghái unha das exposicións máis importantes, como son os silencios de Colón, en torno a este persoaxe como foi Colón. Hai moito misterio e el pretende que a súa escultura profundizar no que era este personaxe tan importante como era Colón. E completa despois a súa obra en Asia coas torres da Alhambra, que son tamén unha obra moi importante, que empezará expoñéndose en Shanghái, depois vai a Singapur, fai un recorrido por todo o continente asiático. Para nós é un luxo que agora Cristóbal Gabarrón viva en Bueu, un dos escultores máis importantes que temos en España, e que viva en Bueu. Nós debemos de acollelo con moito mimo e cuidalo, porque isto tamén nos dá prestixio á nosa comunidade autónoma. Eu creo que é un home grande, e eu, se algunha cousa lle teño que pedir a Cristóbal Gabarrón é que o tamaño das súas obras son, desde logo, inasumibles para quen queira ter na súa casa unha peza, porque o tamaño é tan enorme, son un tamaño tan considerable, porque se dedica fundamentalmente á obra pública. Eu pediríalle que tamén fixera un esforzo de facer algo que fora asumible por todos nós para poder disfrutar das nosas casas desta magnífica obra. Muchísimas gracias a Miguel Santalices. Vaya sorpresa, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido muy bien, me parece que ha hecho un recorrido mío interesante y se lo agradezco, ¿no? El que piense lo que haya dicho, ¿no? Me parece muy agradable y estoy muy agradecido. En toda obra son muy importantes los referentes y hacia dónde caminas. Este es nuestro siguiente apartado. ¿Cuáles son esos referentes? Vemos mucho de toques informalistas en tu trabajo, la figuración, es una obra ambigua, movida. Bueno, tú lo estás diciendo, ¿no? Ya estás haciendo tú el análisis. Bueno, yo, como he dicho antes, yo hago la obra que honestamente siento. Yo sí. Si me puedo decir algo claro, para mí es que yo soy un pintor honesto con mi trabajo, soy un escultor absolutamente que trabaja además con los materiales que en cada momento me interesan. Lo que sale de esos materiales son necesarios a partir de lo que yo pienso, de lo que yo creo. Yo veo en mi mente, en el espacio, veo una obra y en ese momento quiero transmitir algo. En ese momento lo que decido es, el siguiente paso es cómo lo transmito, si en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. Cuando ya decido qué es, empiezo a pensar, empiezo a hacer dibujitos, empiezo a hacer cositas, o si es escultura, hacer pequeñas maquetas, decido en qué tamaño tengo que hacerlo, si pequeño, si medio, si grande. O sea, dedico un tiempo muy importante a saber cuál es el tamaño. Y el último punto es cuál es el material. A partir de ahí, la obra tengo que empezar a encuadrarla, empezar a sumarla a las cosas. Y ahí es donde está ese sentido, a veces informal, a veces incluso puede ser surrealista en algunos movimientos, o puede tener algún recuerdo figurativo, pero normalmente son iconos, cuando son ese elemento más o menos figurativo, que repito y reconozco desde hace muchísimos años y que pueden ir tomando forma de acuerdo a las formas que ponga o al dibujo que yo ponga. Estamos viendo en pantalla estas calaveritas y esos grandes temas que salen, que, como bien decías antes, siempre son relativos al hombre y sus circunstancias. Siempre, siempre, sí. Siempre. La muerte, por ejemplo, que es un tema recurrente en toda mi obra de siempre, incluso cuando era un abstracto total, ¿no? La muerte es uno de los elementos, pero como es también el amor o como es también la lealtad, o tantas cosas que parten del humano. Me interesa mucho la naturaleza a nivel personal, pero me interesa la naturaleza humana a nivel de trabajo. Estos son mis temas.
Hablábamos de materiales y has manejado muchos, has incurrido en la cerámica. Ahora nos vas a sorprender con un material nuevo, con esos grandes bolos de granito, que los tienes pensado enviar a Nueva York. Pero si no te importa, por favor, alguna institución que primero los exhibas así una vez acabados. ¿Cómo es ese gran proyecto? Desde hace 2 años, yo el tema piedras, vamos a llamarlo así, desde niño pequeño recogía con mi padre, otra vez mi padre, ¿no? Fue muy influyente en lo que ha sido después mi vida. Recogía piedras en las playas, recogía piedras en el campo, las pintaba, las tallaba, un poco ya más mayor. Siempre las piedras me llamaron mucho la atención. Cuando yo estuve viviendo ya aquí, hace 14 años cuando empecé a vivir en Bueu, mi recorrido era ver naturaleza y piedras. Esos grandes bolos de granito, esas grandes... Pero no habías realizado nada con ellos, habías trabajado con... No. Había trabajado con mármol, había trabajado con granito, pero de otra manera, de corte. No el elemento vivo como es un bolo de granito que aparece y que entonces tú le puedes encontrar un diálogo con él, respetándole, que hace cambiar que tú no puedas a la obra, por en mi caso, en mi trabajo actual, que no pueda cortarle trozos que modele la obra, sino yo por primera vez quiero hacer un diálogo con el material. Y desde hace 2 años estoy trabajando en estas piezas en las cuales son muy poco tocadas, son muy elegidas y que van desde piedras de 100 kilos a 30 toneladas, ¿no? Como bien dice Santalices, ese gran tamaño, el que te gusta tanto. Sí. No quiero terminar la entrevista sin hablar de esa Fundación Gavarrón, de los premios auspiciados por vosotros y de esas sedes, que hay una sede en Nueva York, otra en Valladolid y otra en tu lugar de nacimiento, Mula, Sí. Murcia. Sí, bueno, desde que yo me fui a vivir a Estados Unidos, tanto mi marchante como mucha gente, empecé a entender cuál era la finalidad también de un ser humano, que la finalidad era devolver a la sociedad de alguna manera, ¿no? En lo que te ha dado la sociedad. La fórmula son fundaciones. Yo me apunté a esa especie de sistema que me parece que es la mejor forma de devolver en lo que tú crees a la sociedad, y se creó la primera fundación en Valladolid en el año 92, devolver un poco a la sociedad. En ese momento yo había realizado oficialmente los murales de la Expo de Sevilla y los murales de Barcelona 92 que me había encargado el Comité Olímpico. Y me parecía que era un buen broche de volver con una fundación en España, en Valladolid, este tema. La misma situación fue crearlo en Nueva York. Nueva York me ha dado todo lo que soy. Estados Unidos para mí ha sido básico en mi carrera. Y crear esa fundación en Nueva York. La tercera, que es la donde yo nací, donde yo no volví después de mucho tiempo, llevar 50 años sin volver. Y a través de una serie de cuestiones muy largas de contar, regresé por casualidad allí. Me nombraron hijo predilecto, me hicieron un parque, me pusieron una calle, me refiero. Aquella comunidad quiso reconciliarse conmigo de alguna manera y me pareció que lo más interesante era devolverlo también con una fundación para ayudar a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes artistas. Y esa es la labor un poco que hacen, no que hago yo, porque yo no intervengo ni sé prácticamente, a mí me mandan todo lo que se hace a través de unos papeles para que esté enterado, ¿no? Hay unos equipos de gente especializada que hace su trabajo perfectamente. Bueno, pero que tú has movido ahí muchos cables para que eso salga adelante. Bueno, un poco el instigador de la idea nada más. Bueno, pues yo desde ahí también instigo otra idea, que te nombren hijo adoptivo de Bueu, porque son muchos años y además periodos que pasas realmente bastante tiempo. Pues yo vivo en Estados Unidos, yo vivo más o menos 8 meses, 7 meses al año. Y de ese tiempo que queda en España, aunque viajo desde ahí a Londres y a Suiza, ¿no? Pero de un día procuro, por eso está muy cerca de los aeropuertos, como es muy bueno. Normalmente puedo pasar 3 meses y espero, cuando vaya quitando en mi proyecto futuro tiempo de Estados Unidos, espero completarlos con... Es donde quiero vivir en futuro.
A mí me parece muy bien y ya te digo, y eso de Nueva York, antes por favor que se muestre aquí, en la tierra. Claro, ahora lo puedes, a ver si es posible. Muchísimas gracias, Cristóbal, ha Gracias sido a todo ti. un lujo. Hemos aprovechado la llegada de Cristóbal Gavarrón a su estudio de Bueu para hablar de su recién inaugurada muestra de escultura pública en Shanghái. Es autor reconocido a nivel mundial por su obra ambigua, llena de provocación y con carácter escenográfico. En su estudio prepara nuevo trabajo con un material muy gallego, el granito, con la esperanza de que antes de su exhibición en Nueva York se muestre aquí, en nuestra tierra. Galicia y Bueu pueden presumir de tener entre sus habitantes un hijo adoptivo con marchamo internacional. Como siempre, les esperamos la próxima semana para continuar hablando de arte.